¿Qué tal? Buenas tardes y bienvenidos una semana más al programa de salud de esta casa Cita Previa, que hoy además estrena nuevo espacio de salud femenina, de planificación familiar. Y estará con nosotros, nos va a acompañar cada mes la ginecóloga María Guerrero, pero también les vamos a hablar del virus de la gripe, porque esta temporada, apenas 2 semanas para que comience la campaña antigripal, el virus de la gripe parece que va a venir con fuerza. En unos minutos les daremos unos consejos. Comenzamos. La Junta de Castilla y León adelantó hace varias semanas que se va a adelantar de nuevo la vacunación contra la gripe. Va a ser la segunda quincena de octubre y se espera que sea igual de exitosa que la pasada campaña. Vamos a hablar de la evolución de un poco ese llamamiento que está viendo de que parece ser que la gripe viene con fuerza a esta campaña. Con Ana Puello, hoy nos acompaña, neumóloga del Servicio de Neumología del Hospital Universitario de Burgos. Ana, buenas tardes, ¿qué tal? Hola, ¿Cómo estás? Buenas tardes, muy bien. Estamos un poco asustados, por las últimas noticias, Ana, porque nos dicen que la gripe vuelve con fuerza, un poco también de que el pasado año prácticamente no hubo ningún caso. Y que este año, si sigue así, la baja incidencia de la COVID que está habiendo ahora mismo, que va a adelantar y que va a pisar fuerte. Bueno, lo primero, os tengo que agradecer que nos invitéis a comunicar a la población que esto está ya aquí, que mantengamos la alerta, no debemos olvidar el tema de la gripe. Y bueno, respondiendo a tu pregunta, no sabemos mucho qué va a pasar, pero no es tanto porque baje la COVID. El problema es que nos olvidamos enseguida de las medidas de protección. Es la retirada de las mascarillas lo que va a hacer que suba otra vez la prevalencia de algunas infecciones. Lo hemos visto ya desde junio, julio, ahora lo estamos viendo, hay ya bastante infección respiratoria con virus que están un poquito fuera de fecha. Por ejemplo, en junio ocurrió mucho con el virus respiratorio sincitial en niños y eso sí que tiene que ver con la evitación de esas medidas, ¿no? Cuando empezamos a quitarnos la mascarilla aumentan de nuevo los contagios. Hay estimaciones de qué va a pasar y por eso hay versiones un poquito contradictorias y estamos escuchando por un lado no va a ser peor que otros años, hablando de los años previos a la pandemia. De 2019. Mientras que hay voces muy autorizadas de virólogos muy cercanos a nosotros que están alertando de un posible aumento incluso respecto a la época prepandemia. ¿Por qué? Porque durante 2 años no ha habido circulación de virus y por tanto no nos hemos protegido de forma natural por pasar la infección. Entonces estamos en este momento inmunitariamente más expuestos, más susceptibles a la infección por gripe. Recientemente se han publicado 2 estudios que son muy interesantes, nos pueden generar un poco de alarma, pero hay que entender que son estimaciones matemáticas de qué es lo que pasará si nuestro nivel de vacunación sigue siendo el mismo que era previo a la pandemia. Y lo que pasará es que efectivamente aumentarán un 50%, por lo menos la duración de la época de contagio. En el Reino Unido están realmente alarmados, porque sus estimaciones también van en esta línea. ¿Cuáles serían las medidas? Por un lado, aumentar la capacidad de inmunidad de la vacuna, que eso hoy por hoy no es posible, y por otro, aumentar mucho el número de personas que reciben la vacunación. Eso sería suficiente para que no haya incremento, pero el mensaje es, de nuevo la gripe va a llegar. El año pasado hubo en España 5 casos confirmados. Es llamativo de lo poco, ¿no? Este año llevamos como 31 casos confirmados en estas últimas semanas. Todavía es muy poco, pero hay que recordar
que el pico suele ser finales de enero, el pico de gripe, es decir, todavía no hay tiempo de alarmarnos, pero sí de actuar, de prepararnos. ¿Y cómo nos vamos a preparar? Pues con la campaña, ¿no?, de vacunación, que como bueno, pues acabo de decir, a la segunda quincena de octubre. Estamos ya a poquitos días de que comience. No nos vamos a asustar porque existe esa vacunación que está científicamente más que comprobada, y que el año pasado se inocularon hasta 1 millón de dosis en nuestra comunidad. Pues yo creo que a lo mejor un poco ese miedo, ¿no?, también que había, hizo, bueno, pues al final Totalmente. que la población se vacunase. De hecho, se agotó el stock que había adquirido la consejería, que hizo un esfuerzo extra. Este año se han comprado 700.000 o así vacunas, y el año pasado se agotó todo porque no había más capacidad de producción por las empresas farmacéuticas que las elaboraban. Hombre, yo creo que el mensaje es: todo el mundo que el año pasado estuvo concienciado, que siga, porque esto no ha bajado. Bueno, las vacunas tienen la cobertura que tienen, que no es una cobertura comparable a la vacuna de la COVID, es diferente, porque los virus son diferentes y la capacidad de mutación del de la gripe es mucho mayor. Y es una cobertura en torno al 50%, pero lo que hay que recordar es que las personas vacunadas, aunque contraigan gripe, es una gripe más llevadera, y por otra parte contribuimos de forma muy importante a romper la cadena de contagios. Entonces el mensaje es: hay que vacunarse. Está claro que, bueno, pues que si no, como has comentado, hay personas que se agravan muchísimo la enfermedad, e incluso hablamos de que en la campaña de 2019 hubo 3.900 muertes a causa de la gripe, o sea, se puede agravar. Pero, Vero, en la anterior hubo 6.300, que la anterior es nuestra referencia. La del 2018-2019 es nuestra referencia, y el número de fallecidos en España por gripe es de 6.300, que es una cifra con la que deberíamos acabar. La cuestión es, y la pregunta es: ¿se va a acertar este año con la vacuna de la gripe? Bueno, pues el pasado año vimos que no hubo prácticamente, como has comentado, ¿no?, esa cifra, y esas cepas van a coincidir con el virus. Hombre, es un poco más complicado. Nosotros no nos basamos, cuando se preparan vacunas, no se basan en lo que ha circulado aquí el año pasado, se basan en lo que ha circulado en estos meses previos en el hemisferio sur. Y esta mañana veía yo imágenes de centros sanitarios en Australia con vacunaciones masivas de gripe, porque ellos ya han pasado su otoño o invierno, ¿no? Entonces tenemos menos referencia. Ha habido pocos virus circulantes, pero esos virus serán los que han servido para elaborar la vacuna en el hemisferio norte. Hay que recordar que en cada vacuna, que suelen ser, ahora se utilizan las tetravalentes, se incluyen 2 cepas de gripe A, 2 de B, y allí quedan recogidos muchos antígenos, que son los estímulos del sistema inmune, que son comunes a otras cepas. Luego, aunque no sea exactamente la misma, se puede acertar. El hecho es que hoy por hoy las vacunas todavía son así, muy adaptables cada año al tipo de germen que hay. Probablemente esto cambie en el futuro, porque se está trabajando en vacunas más universales, que incluso pudieran ser de aplicación en pocas ocasiones en la vida. Eso es el futuro, pero parece que no es un futuro muy lejano. Bueno, hay mucha gente seguro que nos está viendo que tiene miedo por lo que voy a decir ahora, porque va a coincidir la vacunación contra la COVID, esa tercera dosis para los mayores de 70, con la vacunación contra la gripe. Bueno, pues tendrás pacientes, ¿no?, que te lo comentan, Ana, y dicen: ¿qué hago? ¿No me pongo? ¿Me la pongo? ¿Va a pasar algo si me pongo esas 2 dosis de vacunas? Pues fíjate, muy pertinente este comentario. No solo personas que van a recibir la tercera dosis, sino personas que este verano, que en Burgos tuvimos esa quinta ola terrible, personas jóvenes que pasaron la enfermedad y todavía no se han vacunado, se van a vacunar ahora y tienen indicación de vacunación antigripal, y me han llamado. ¿Qué hago si me toca a la vez? Porque
el temor es, ¿qué pasará con mi sistema inmune si lo entretengo con la vacuna de la gripe? ¿Puedo estar sin defensas frente a la COVID o qué pasará si me ponen la otra? Entonces, bueno, pues ha habido estudios en este sentido. Sí. Y la conclusión es que es seguro poner la vacuna incluso el mismo día. Si se puede elegir, bueno, pues tardar una semana. Pero de forma operativa lo que nos están aconsejando las autoridades sanitarias es preferible aprovechar y que todo el mundo se pueda poner las vacunas que no andar esperando y si eso interfiere, digamos, con toda la organización del sistema sanitario. Así que yo creo que igual que hemos hecho en todos estos meses, que nos hemos puesto un poco en manos del sistema sanitario, sí, que ha organizado maravillosamente en primaria, se ha hecho fenomenal todo lo de la vacunación y somos un modelo, pues yo creo que también debemos delegar, que nos dicen que el mismo día, sin temor, el mismo día, aquellos que tengan todavía pendiente o la tercera dosis o la primera en el caso de gente infectada recientemente, sin problema, no hay riesgo. Una cosa que creo que merece la pena destacar entre el temor de este año, no es desdeñable el temor a pasar las dos infecciones a la vez. Un virus disminuye las defensas en ese momento en el organismo y coinfectarse por COVID y gripe tendría complicaciones mucho más graves, ¿eh? Eso también tengámoslo en cuenta. Claro, hay que también tener en cuenta que el pasado año hablamos de los síntomas de la gripe, de los síntomas de la COVID, que eran, bueno, había similares, pero se diferenciaban. Este año posiblemente que sean más similares, ¿no?, esos síntomas. Pues ese es un temor que tenemos viendo la evolución clínica de la enfermedad. La COVID del inicio no se parecía nada a la última mutación importante que hemos tenido, a la Delta, en la que había muchos más síntomas de vía aérea superior, de nariz, de bronquios, que es algo que no ocurría con las primeras mutaciones o con los gérmenes originales. Entonces, bueno, eso puede plantear un problema añadido y como consecuencia la sobrecarga del sistema sanitario. Cuando se junten las dos enfermedades y haya que estar haciendo PCRs para todo, para ver si es gripe, si es COVID, podemos colapsar de nuevo. Eso es algo que tenemos que intentar evitar. Pues Ana, muchísimas gracias por habernos acompañado, ese consejo para, bueno, pues todos aquellos, ¿no?, que tengan ese temor de poder ponerse las dos vacunas a la vez, no va a haber problema e incluso, bueno, pues no se va a agravar esa enfermedad o ambas. Muchísimas gracias por habernos acompañado, un placer como siempre. Vamos a ver ahora una noticia, y es que más o menos cerca de 2 meses, 3, el Hospital Universitario de Burgos va a tener el personal, bueno, ya lo tiene, y los recursos para comenzar ya a practicar el aborto voluntario en la mujer. Eso sí, de momento solo lo van a hacer de forma farmacológica para las gestantes de menos de 14 semanas que no desean seguir con su embarazo sin causa de anomalía en el feto. Lo vemos. En el Hospital Universitario de Burgos, 7 ginecólogos de 25 no son objetores, pero no en todos los hospitales se pregunta a los profesionales su decisión, ya que actualmente no existe un registro oficial. Poco se ha preguntado directamente a los y las profesionales si realmente son objetores o no son objetores. Es decir, que muchas veces hay un desconocimiento por parte de la Administración del grado de objeción que tienen las plantillas o el personal que trabaja en los servicios sanitarios. En 2 meses el Hospital de Burgos comenzará a realizar la interrupción voluntaria del embarazo y en este caso la mujer es libre de decidir el método, que puede ser farmacológico o quirúrgico, aunque en este centro de momento lo harán con tratamiento médico y siempre que no supere las 14 semanas de gestación. Suele en la mayoría de los casos compensar bastante el riesgo quirúrgico anestésico, porque realmente lo que nota la mujer es como una regla algo más abundante y algo más molesta, dolorosa que sus reglas normales. En el caso de que el feto presente una anomalía, la mujer seguirá siendo derivada a la clínica privada para poder pasar por quirófano. Hasta que SACIL o el UBU pueda organizarlo,
seguirán siendo derivados a una clínica privada. Ya que aseguran el 70% de las mujeres que interrumpen su embarazo no llegan a las 8 semanas de gestación y la tasa de éxito en el tratamiento médico es del 95%. Con ganas de hablar de la salud femenina y de comenzar este nuevo espacio de planificación familiar. Para ello, pues como les he dicho al principio del programa, una vez al mes nos va a acompañar la doctora Guerrero. María, buenas tardes. Buenas ¿Qué tardes. tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Ella es vicepresidenta de la Sociedad Norte de Contraconcepción y además, bueno, pues especialista en ginecología y obstetricia del Hospital Universitario de Burgos y ginecóloga en la clínica OBS Ginecólogos. Nos va a acompañar, como decimos, en esta nueva sección de planificación familiar interesante, bueno, pues para todas las etapas de la mujer, desde la adolescencia, ¿verdad, María? Y hoy precisamente vamos a hablar de ello, de los métodos anticonceptivos más adecuados según la edad, porque, bueno, pues al final es importante hablar de este tema, María. Sí, efectivamente. Empezaremos por el adolescente. En ocasiones el adolescente no llega suficientemente preparado a ese inicio de la actividad sexual, pero no solo él, no vamos a culpabilizar solo a los jóvenes, pero sí es verdad que es importante centrarnos en ellos. Es muy importante tener una buena información sobre sexualidad y anticoncepción. ¿Dónde recurren nuestros jóvenes? Bueno, pues según el Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva de la Sociedad Española de Contracepción, nuestros adolescentes recurren a obtener esa información sobre todo de Internet, con los sesgos que puede tener Internet, o de sus amigos, dejándonos a los orientadores sexuales, a los educadores y a los padres en unas situaciones posteriores. ¿Qué es lo que nos preocupa? Bueno, pues globalmente y según esta encuesta nacional, el inicio en este país de las relaciones sexuales en nuestros jóvenes son los 17 años. Eso quiere decir que un 50% de los adolescentes entre 16 y 18 años tienen o han tenido ya relaciones sexuales coitales y el 75% de los 19 a los 21. Por eso es muy importante que prestemos atención a este grupo, porque si no tienen una información adecuada van a aumentar de forma importante los embarazos no deseados y sobre todo algo a lo que hay que prestar mucha importancia también, que es las infecciones de transmisión sexual que también les pueden marcar el resto de su vida. Es necesaria, por lo tanto, la anticoncepción, ¿no? En esta Desde la primera relación etapa sexual. Sí, además, bueno, está ese mito, ¿no?, que dice en la primera relación sexual no te puedes quedar embarazada, y eso no es cierto, María. Efectivamente. Muchas mujeres tienen la conciencia de que, bueno, los primeros ciclos no son, por decirlo de una manera, productivos, no son buenos, no son funcionales, como que el ovario necesitará desarrollarse para realmente estar preparado para un embarazo. Y eso está muy alejado de la realidad, porque si bien en las primeras etapas de la fertilidad o en las últimas hay mayor porcentaje de ciclos anovuladores en los que si no hay ovulación, pues lógicamente no hay posibilidad de embarazo. Ese mito hay que desmontarlo, porque es un porcentaje pequeño los ciclos que no existe ovulación, y es mejor tener claro que ya desde que hay inicio de función ovárica, cualquier momento puede ser un buen momento para, ante una relación no protegida, haber riesgo de embarazo. Así que desde el inicio, la primera relación sexual, se debe iniciar método anticonceptivo. ¿Qué métodos hay para esta etapa, María? Desde la Sociedad Española de Contracepción aconsejamos siempre, cuando no hay una relación estable, independientemente de la edad, pero especialmente los jóvenes, porque su sistema inmunológico todavía no está desarrollado y tienen más riesgos de adquisición de infecciones de transmisión sexual, la utilización de lo que denominamos el doble método, que sería la asociación del uso del preservativo para prevenir las infecciones de transmisión sexual y combinado con otro método. Puede ser un tratamiento hormonal combinado, esologestágenos, lo que llamamos la anticoncepción reversible de larga duración, en el cual estarían incluidos los DIUs y los implantes. ¿Y por qué nos serviría el doble método? Porque reforzamos el riesgo de embarazo, porque utilizaríamos dos métodos en lugar de uno, y el preservativo es el método anticonceptivo que protege de las infecciones de transmisión sexual. Ningún otro, ni la pastilla, ni el anillo, ni el DIU, estamos protegidos frente al embarazo, pero no frente a las infecciones de transmisión sexual. Y el 75% de los adolescentes no utilizan nunca el doble método.
Hablamos a partir de los 20 años, María. Bueno, la anticoncepción, como las mujeres vamos madurando, nos vamos haciendo mayores y vamos cambiando, cambian nuestras prioridades, cambian nuestros hábitos de vida, nuestros estilos de vida, nos acercamos al mundo profesional y puede ser que haya también un cambio en nuestra patología, adquiramos enfermedades. Entonces la anticoncepción evoluciona como vamos evolucionando las mujeres. A los 20 años puede ser pues que ya estemos antiuniversitarias o mujeres que se introducen en el mundo laboral, y entre los 20 y 24 años es el grupo de mujeres que más utilizan la anticoncepción hormonal combinada, porque además es importante remarcar que muchos métodos anticonceptivos no tienen únicamente como objetivo la anticoncepción en sí, es decir, la anticoncepción hormonal combinada hace que se regulen los ciclos, que disminuya el sangrado en el caso de reglas abundantes, disminuye el dolor en reglas dolorosas, mejora la piel, el acné, el vello. Es decir, que cuando una mujer utiliza un método anticonceptivo, a través del consejo contraceptivo que damos los profesionales dedicados a salud sexual y reproductiva, podemos obtener, aparte del beneficio anticonceptivo, otros beneficios asociados. A partir de los 25, 30 años, pues se pasa a otra etapa donde muchas mujeres optan parejas por quedarse embarazadas. De ahí también ese momento en el que se ha llevado años usando métodos anticonceptivos, bien sea la pastilla, por ejemplo, y llega el momento de que parece que la mujer no se queda embarazada y critican a esos métodos anticonceptivos. Es fácil siempre echar la culpa a algo de lo que realmente es desconocido, pero también desde aquí quiero lanzar un mensaje tranquilizador. Hoy más que nunca sabemos cómo trabajan las agencias reguladoras de medicamentos, es decir, que no sale al mercado ningún fármaco que cumpla una serie de requisitos respecto a eficacia, seguridad, efectos secundarios, efectos a largo plazo, y precisamente en el mundo de la anticoncepción algo que se valora es la recuperación de la fertilidad una vez que se ha finalizado el método. Y cualquier método anticonceptivo tiene que demostrar que realmente hay una recuperación posterior. Ningún método anticonceptivo produce esterilidad. Es más, una vez que se cesa el tratamiento, una mujer se puede quedar embarazada al mes siguiente. De ahí que tampoco hay mujeres que preguntan si se quieren quedar embarazadas en un determinado momento, cuánto tiempo antes tienen que quitarse el DIU o dejar de tomar la píldora, y la respuesta es: vamos a eliminar el método cuando te quieras quedar embarazada. Esto no tiene un efecto acumulativo en el cual nos tengamos que depurar, eliminar tóxicos. En el momento en que se deja el método, el ovario empieza a funcionar o el aparato genital inicia sus cambios para que se pueda quedar embarazada esa mujer en el mes siguiente. A partir de los 40 años, que vamos ya terminando esta entrevista, María, pues muchas mujeres comienzan a abandonar el uso de métodos anticonceptivos porque consideran que ya no se pueden quedar embarazadas. Cuidado con esto, ¿verdad? Mucho cuidado. Sí es verdad que de la misma manera en que me voy a referir a las de 40, me voy a referir a las de 18. La fertilidad está asociada a la edad. Cuanto más joven una mujer, más fértil es. Es decir, que ojo en la adolescencia, que es cuando el riesgo de embarazo no deseado si no hay un buen método anticonceptivo es mayor. Pero las mujeres se pueden quedar embarazadas con 42, con 44, 45 años, y en ocasiones supone un drama para una mujer que ha confiado, que cree porque sus reglas son irregulares, que ya su ovario no funciona bien y que el riesgo de embarazo es nulo, cree que la edad cronológica es un método anticonceptivo, y eso es un grave error, porque además abandonar un método que ha podido llevar la mujer durante años y que ha sido positiva para ella, le ha ido bien, puede continuar con él en la mayor parte de los casos, y si debe haber un cambio de método porque sus circunstancias personales han cambiado, pues deberá recurrir a los profesionales que la asesoren. Pero el tratamiento anticonceptivo acaba con la menopausia. No hay nada más dramático que un embarazo no deseado en estas etapas de la vida, bien porque hay que recurrir a la interrupción voluntaria del embarazo, o bien porque la mujer se tiene que enfrentar a un nuevo embarazo en una etapa de su vida en la cual ese no era su objetivo, con los riesgos que implica para la salud materna el embarazo a estas edades y con los riesgos que implica también para el feto de bienestar fetal, de desarrollo fetal apropiado. Están aumentadas las tasas de aborto, las tasas de anomalías fetales, es decir, que el riesgo fetal y materno a edades tardías está aumentado. Entonces nos tenemos que preocupar por las mujeres en todas las etapas de la vida y dar un consejo contraceptivo adecuado desde el principio hasta el final.
Bueno, pues yo creo que ha sido cortito, breve, pero nos ha quedado muy claro y si no, bueno, pues ya saben que siempre pueden consultar bueno, a estas especialistas ante cualquier duda, ¿verdad?, de métodos anticonceptivos. María, un placer tenerte, haber empezado Muchas contigo gracias. esta sección Un y en un mes te volveremos a tener aquí. Gracias. No os quede duda. Gracias a ti. Adiós. Nosotros nos despedimos, ya saben, más salud la próxima semana aquí en la 8 Burgos. Gracias por acompañarnos, adiós.